Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Después de la crisis por racionamiento de agua por el bajo nivel de embalses en plena temporada seca, hay buenas noticias para Bogotá. El alcalde de la ciudad confirmó que hay servicio de agua potable asegurado para más de 30 años. Nicolás Rodríguez. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la capital tiene asegurado el servicio de agua potable hasta por 33 años, luego de salir de una crisis por el nivel de embalses y que tuvo a la capital también en racionamiento casi 2 años. El alcalde Galán asegura además que con la apertura de la renovada planta de tratamiento de agua Tibitoc, municipios del norte y occidente de la capital se verán beneficiados. Que gracias a que hoy entra en operación el 7º tren de esta planta tiene 7 trenes, podemos decirle a la ciudad que tenemos garantía de agua potable para los próximos 33 años en Bogotá, ya que el año 2058 no va a haber dificultades gracias a la obra que se ha hecho aquí de utilización de la planta de Tibitoc. Por su parte, la gerente del acueducto Natasha Avendaño también aseguró que con la apertura de este caudal que toma el agua de la cuenca del río Bogotá, el precio reflejado en la factura no debe variar y tampoco la calidad del agua que entraría a la capital y a municipios aledaños. 12 del día, 4 minutos. Gracias, Nicolás. Cambiamos de tema porque los presidentes de Senado y Cámara de Representantes se reunieron con el Procurador General para hablar de temas de la agenda legislativa y las elecciones de 2026. Lidio García, el presidente del Senado, aseguró que las elecciones tienen que ser de unidad. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El presidente del Senado, Lidio García, y el de la Cámara de Representantes, Julián López, se reunieron con el Procurador General Gregorio El Hach y allí se tocaron temas como la defensa de las instituciones para tener un equilibrio. Las conclusiones de esta reunión las entregó el presidente del Senado, quien aseguró que la apuesta es la unidad, pero también habló de los comicios del 2026. Y donde el mensaje es claro: unidos todos podemos tener un mejor país, unidos todos podemos generarle a Colombia unas elecciones en paz, que es lo que buscamos, pero sobre todo que se hagan las elecciones en el momento preciso y como lo reza la Constitución Nacional. Lo que también dijeron los presidentes de Senado y Cámara es que fue una reunión amena con la Procuraduría para tratar temas de interés y de seguridad, pero también de los comicios del próximo año. La defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que su cliente no está fuera del país ni tiene intención de salir al exterior. Según su equipo jurídico, el exfuncionario del gobierno Petro está dispuesto, si se requiere, a entregar su pasaporte mientras avanza el proceso por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Juan Esteban Quintero. Jennifer, ¿recuerda usted que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por ese presunto direccionamiento de contratos cuando él estaba en esta entidad en 3 departamentos? Y es por esto que ya la Fiscalía General de la Nación anunció una imputación de cargos que aún no se ha radicado de manera formal. Sin embargo, dentro de todo este proceso hay una serie de dudas por otro involucrado, que es Carlos Ramón González, que, como lo hemos informado aquí en Mañanas Blue, pues no se encuentra en el país y, según los indicios que tiene la Fiscalía, estaría en la Fiscalía. Pues lo que busca el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es mostrar su transparencia frente a este proceso. Le aseguró a las autoridades judiciales que, si es necesario, él entregaría su pasaporte, y también solicitó, dentro de este documento que ya conocen las autoridades, que se haga un análisis financiero si en realidad él sí se enriqueció de esos 3 contratos que se habrían direccionado a diferentes contratistas. 12:07 minutos, gracias, Juan. Entre tanto, la Embajada de Colombia en Estados Unidos publicó en las últimas horas un comunicado a propósito de las reacciones por parte de funcionarios del gobierno Trump y también de congresistas estadounidenses que generó el fallo condenatorio en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Insiste la Embajada en la independencia de los poderes en Colombia. Caterina Ávila. Un comunicado de 5 párrafos en el que la Embajada de Colombia en Estados Unidos resalta que en la democracia colombiana hay división de poderes e independencia del Poder Judicial. En este comunicado, la Embajada explica cronológicamente el caso del expresidente Álvaro Uribe desde el 2012 hasta la fecha y hace énfasis en que el exmandatario puede apelar la decisión de la juez en su fallo condenatorio. En el documento se lee, abro comillas, de acuerdo con el sistema judicial colombiano, el señor Uribe tiene derecho a apelar la sentencia emitida por el Tribunal del Circuito.
La defensa dispone de 2 instancias adicionales para impugnar la decisión, respetando plenamente las garantías procesales y constitucionales. Como país soberano, esta embajada reafirma su confianza en la integridad e independencia del sistema judicial colombiano y en su capacidad para garantizar el debido proceso en todas las instancias. Cierro comillas. Este comunicado llega tras el pronunciamiento de Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, quien calificó el juicio de Álvaro Uribe como una instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales que ha sentado un precedente preocupante. En Cúcuta avanzan labores para el traslado de los desplazados del Catatumbo hacia albergues temporales. La medida busca atender a más de 300 personas que aún no han regresado a sus casas por miedo a la violencia que persiste en esta subregión. Richard Quiñones. En Cúcuta, la alcaldía confirmó el cierre de la tercera fase de alojamiento temporal para familias desplazadas del Catatumbo. Desde este martes 29 de julio, ya no se brindará hospedaje en hoteles a víctimas de conflicto que estaban bajo la atención de emergencia. La medida compromete decenas de familias que recibieron techo y alimentación desde inicios de la crisis humanitaria en la zona rural del Catatumbo, específicamente tras los desplazamientos masivos ocurridos a finales del año 2023 y a comienzos de este año. La administración local explicó la decisión que se basa en la ley 1448, que transfiere la responsabilidad de apoyo humanitario a la unidad de víctimas, una vez las personas son incluidas en el registro único de víctimas. Según los datos oficiales, la mayoría ya recibió esa acreditación y empezaron a recibir los giros de sostenimiento por parte de la unidad. Sin embargo, aún hay 70 personas que no tienen definido su estatus legal como víctimas. Estas serán reubicadas en el albergue Alojarte, activado por parte de la alcaldía para garantizar las condiciones mínimas mientras avanzan los trámites. Las autoridades aseguran que se trata de una transición programada, no un desalojo, aunque algunas organizaciones han advertido sobre el riesgo de revictimización por los vacíos logísticos en esta fase final del acompañamiento. 12:09 minutos y seguimos hablando de orden público porque se agrava la situación en el municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia. Las comunidades reportan nuevos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Héctor David Santamaría. Según indicaron las autoridades, se escucharon detonaciones y ráfagas de disparos cerca a las veredas La Llana y La Coposa, mismas donde ya habían salido 30 personas desplazadas por el miedo. Al respecto, el alcalde de Valdivia, Carlos Molina. Recibimos una alerta por parte de las comunidades de una fuerte detonación entre el sector de La Coposa y la vereda La Llana, que posteriormente a esto pues escucharon varios disparos de fusil. Hay alrededor de unas 30 personas que han llegado hace 2 días atrás ya. Se cree que puedan llegar por lo menos otras 5 o 6 personas más. Según destacaron desde este municipio de Antioquia, no se descarta que la situación de orden público se agrave con el pasar de las horas debido a los fuertes enfrentamientos que se siguen reportando en esa zona rural. En Meta y Guaviare, autoridades dieron importantes golpes a estructuras criminales que delinquen en esa zona. Un laboratorio donde se producía coca fue destruido. Carlos Andrés Pérez. En la vereda Macucito, en zona rural del Retorno, en el departamento del Guaviare, el ejército destruyó un laboratorio donde se producía base de coca. En el lugar fueron hallados insumos químicos y materiales que pertenecían al bloque Amazonas, al mando de alias Iván Mordisco. Al respecto, el mayor Carlos Enrique Pinilla, del batallón de infantería número 24, general Luis Carlos Camacho Leiva. Durante el procedimiento se generó la destrucción de varios insumos para el procesamiento de este alcaloide. Este resultado representa un golpe contundente a las economías ilícitas del Gaor Estructura Primera Armando Ríos del bloque Amazonas. Por su parte, en el municipio de Castilla la Nueva, en el Meta, la policía capturó a un presunto integrante de las autodefensas gaitanistas de Colombia que tenía en su poder un artefacto explosivo improvisado con el que estaría intimidando a comerciantes y finqueros de la zona para el pago de extorsiones. Y 5 personas fueron asesinadas en las últimas horas en diferentes hechos en el departamento de Santander. 4 de estos casos están relacionados con la guerra entre bandas del microtráfico. Javier Rodríguez. A temas del microtráfico fueron atribuidos los ataques sicariales que dejaron 4 hombres muertos y 3 más heridos en Bucaramanga, Barrancabermeja, Piedecuesta y Sabana de Torres en las últimas 24 horas. Según el general Henry Bello, estas estructuras criminales están luchando por el control de las rutas de las drogas en la zona urbana. Dijo además que varios de estos grupos provienen de la zona del Magdalena Medio. Y allí logramos establecer que estos delincuentes, el día de los hechos, huyen hacia el municipio de Girón. Posteriormente allí se esconden en un hotel varios días y luego huyen hacia el departamento de Bolívar. Las autoridades reportaron que se registró otro homicidio en Girón, pero esta vez no fue por microtráfico, sino por el hurto de un celular. Un hombre de 29 años fue atacado por otras 2 personas con un arma blanca.
Los bomberos de Cali están en alerta máxima por la cantidad de incendios forestales que se están registrando. En menos de 48 horas se han reportado 6 incendios en los cerros de la ciudad. Estefanía Toledo. Permanece la alerta por parte de los bomberos de Cali ante el riesgo de incendios forestales. Esto tras la reactivación de la emergencia en el corregimiento de La Buitrera, que por 2 días ha sido atendida y se reinicia debido a las complicadas condiciones del terreno. La segunda reactivación de este incendio hace que el lugar sea monitoreado constantemente, así lo indicó Nicolás Suárez, subsecretario de Gestión del Riesgo. Es que por el tipo de vegetación es posible que se reactive con los fuertes vientos que están pasando en las zonas en estos momentos. Estén muy atentos de columnas de humo o signos de emergencia y reporten inmediatamente. Hasta el momento, en esta temporada seca del año, se han atendido 3 incendios forestales de gran magnitud en la zona rural de la ciudad. Y el INVIMA alertó en las últimas horas a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto denominado analizador cuántico de resonancia magnética, un supuesto dispositivo médico que se ofrece a través de plataformas digitales y promueve diagnosticar hasta 52 enfermedades. Ojo con esta alerta del INVIMA. Jessica Gutiérrez. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía, pero especialmente al sector salud, respecto a la comercialización ilegal del producto denominado analizador cuántico de resonancia magnética. Este aparato, que se ofrece principalmente a través de plataformas digitales, asegura detectar hasta 52 enfermedades, a pesar de no contar con el registro sanitario exigido por la normativa vigente en Colombia. Por lo que desde el INVIMA aclaran que el analizador cuántico de resonancia magnética no ha sido evaluado ni aprobado por la entidad y que el número de registro sanitario que declara es inexistente, lo cual constituye una práctica fraudulenta y potencialmente riesgosa para la salud de los usuarios. Por lo que desde la entidad se hace un llamado a la población para verificar siempre que los dispositivos médicos cuenten con los debidos registros sanitarios antes de adquirirlos o utilizarlos, especialmente cuando se comercializan por medios digitales. Con el fin de prestar una mejor atención jurídica a las víctimas de accidentes viales y sus familias, la Secretaría de Movilidad y el Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás firmaron una alianza para mejorar la prestación de este servicio. Alejandra Bello. El año pasado en Bogotá se registraron más de 12.000 accidentes viales graves, de los cuales resultaron un total de 565 fallecidos. Aunque en lo corrido de 2025 se ha observado una reducción de la mortalidad por siniestros viales de un 5%, los peatones y motociclistas siguen siendo los actores viales más afectados. Es por esto que la Secretaría de Movilidad hizo una alianza con el Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás con el fin de fortalecer el servicio jurídico gratuito que se le ofrece a las víctimas de accidentes viales y a sus familias. Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, aseguró que esta iniciativa tendrá un periodo de prueba y que se busca una atención integral y empática. Gracias a esta alianza, que tendrá una vigencia inicial de 12 meses, las personas que acuden a Orbi podrán contar con representación jurídica gratuita por parte de la universidad, además de la asesoría que ya venía prestando nuestro Centro de Orientación a Víctimas. El Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales, Orbi, ha sido la entidad encargada hasta el momento de atender a más de 1.500 personas con orientación jurídica, psicológica y social. A través de esta alianza, la Secretaría de Movilidad busca garantizar la dignidad de todas las víctimas de estos siniestros. La noticia internacional. En el mundo, el hombre que mató a tiros a 4 personas antes de suicidarse en un rascacielos de Nueva York tenía como objetivo las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano, a la que aparentemente acusaba de daño cerebral por jugar ese deporte. El asesino, que entró en el edificio en pleno Manhattan, tenía una nota en la que señalaba que sufría CTE. Es un daño cerebral característico de los jugadores de deportes de contacto, pero cuando entró al edificio, él se confundió de ascensor y por eso no pudo llegar a las oficinas de la NFL. Según la prensa, Shane Tamura, de 27 años, nunca jugó en la National Football League, pero cuando estudiaba la secundaria fue quarterback. El presidente Donald Trump calificó el hecho como un acto de violencia sin sentido, llevado a cabo por un lunático.
La noticia deportiva. La noticia deportiva la entrega el ciclismo, pues el equipo UAE Emirates confirmó que Tadej Pogačar, reciente ganador del Tour de Francia, no participará en la Vuelta a España, que será entre el 23 de agosto y el 15 de septiembre. La razón, que después de un Tour tan exigente, lo mejor era darle un descanso al esloveno, quien acaba de conseguir su cuarto título en la carrera francesa. De esta forma, los líderes del equipo serán el portugués Joao Almeida y el español Juan Ayuso, quien ya consiguió un podio en la Vuelta de 2022. La baja de Pogačar le abre la posibilidad a otros corredores a perfilarse como favoritos para ganar la Vuelta. Recordemos que Egan Bernal estará presente en esta última grande del año, pero antes se preparará en la Vuelta a Burgos. Las principales tendencias en redes sociales. Los hashtag Manizales y Silvana Torres siguen siendo tendencia en redes sociales tras el doloroso asesinato de una menor de 2 años a manos de su madre en la capital de Caldas. Luego de que en la casa de Silvana Torres se encontraran elementos clave para establecer los móviles del asesinato de su hija de 2 años, el pasado sábado 26 de julio, la Fiscalía reveló el contenido de varias cartas escritas por la mujer, en las cuales se evidenciarían tendencias suicidas, además de varios mensajes en los que ponían en duda su maternidad, lo cual pudo haber influido en su actuar contra la menor. Torres se encuentra recibiendo asistencia médica en la clínica psiquiátrica San Juan de Dios, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer estos hechos que hoy conmocionan a todo el país. Esta y más noticias en blurradio.com.